Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las parejas más candentes y, por supuesto, los dramas que nos mantienen al borde del asiento. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que va a sacudir los cimientos del universo de Can Yaman y de Method Demir. Sí, han leído bien, Can Yaman explota tras una declaración bomba de Demet. La tensión está en el aire y nosotros estamos aquí para diseccionar cada detalle, cada palabra y cada reacción. Así que agarra tu café, ponte cómodo y prepárate porque este chismecito viene con todo. Pero antes de que entremos en materia, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. Siempre traemos los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y los análisis más profundos de tus celebridades favoritas. Así que no te lo pienses más y únete a nuestra gran familia de chismosos. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como saben, la relación entre Can Yaman y Method Demir ha sido objeto de especulación, deseo y, a veces, hasta de controversia desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus. La química en pantalla era innegable, las miradas que se dedicaban fuera del set alimentaron durante años los rumores de un romance que, para muchos fans, era prácticamente una realidad. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo dista mucho de lo que vemos en las pantallas. Después del final de la serie, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse, tomando caminos separados tanto en lo personal como en lo profesional. Durante años, ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a hablar sobre su pasada relación, evitando cuidadosamente cualquier pregunta que pudiera reabrir heridas o alimentar aún más los rumores. Pero como saben, el silencio a veces puede ser más elocuente que 1000 palabras. Y es que el silencio, en este caso, parecía gritar una historia de amor inconclusa, de malentendidos y quizás, hasta de algún resentimiento oculto. La prensa rosa turca, fiel a su estilo, intentó en numerosas ocasiones sonsacar a ambos detalles sobre su relación, pero tanto Can como Demet se mostraron herméticos. Los rumores, sin embargo, nunca cesaron, alimentados por las constantes preguntas de los fans en redes sociales y por la persistente esperanza de que la pareja volviera a reunirse, aunque fuera solo en la pantalla. Pero, ¿qué ha pasado para que Can Yaman explote? ¿Qué ha dicho Method Demir para provocar esta reacción? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Resulta que en una reciente entrevista, Method Demir fue preguntada sobre su experiencia trabajando con Can Yaman en Erkencikus. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues no. Demet, en lugar de dar la típica respuesta diplomática y edulcorada, decidió ser honesta, brutalmente honesta, podríamos decir. La entrevista, concedida a una importante revista de espectáculos turca, prometía ser un repaso a su carrera y a sus proyectos futuros. Nadie se esperaba la bomba que estaba a punto de soltar. En sus declaraciones, Demet reconoció el talento de Can como actor y la innegable química que tenían en pantalla. Hasta ahí, todo bien. Pero luego la bomba explotó. Demet continuó diciendo que si bien disfrutó trabajando con Can, también hubo momentos difíciles, tensos incluso. Reveló que tenían diferentes puntos de vista sobre cómo abordar las escenas, diferentes estilos de trabajo y que en ocasiones, estas diferencias llevaron a fuertes discusiones detrás de cámaras. No se limitó a mencionar diferencias creativas generales, sino que entró en detalles específicos. Por ejemplo, relató un incidente en el que ambos discutieron acaloradamente sobre la interpretación de una escena crucial, llegando incluso a elevar la voz y a interrumpir la grabación durante varias horas. Pero la cosa no quedó ahí. Demet también insinuó, y aquí es donde el chisme se pone aún más jugoso, que Can tenía una personalidad un tanto difícil. Fuera del set utilizó palabras como intenso, impulsivo e incluso egocéntrico para describir algunos aspectos de su carácter. Aseguró que si bien apreciaba su pasión por el trabajo, a veces esa pasión se traducía en comportamientos que eran difíciles de manejar. Describió situaciones en las que Can, según ella, monopolizaba la atención en el set, interrumpía a los demás miembros del equipo y tomaba decisiones sin consultar a nadie. Añadió que en ocasiones, se sentía intimidada por su presencia y que le costaba expresar sus propias ideas y opiniones. Por supuesto, estas declaraciones no pasaron desapercibidas. La entrevista se viralizó rápidamente, generando un revuelo mediático de proporciones épicas. Los fans de Demet la aplaudieron por su honestidad y valentía, mientras que los fans de Can la criticaron duramente por atacar a su ídolo. Pero la pregunta que
Todos se hacían era, ¿cómo reaccionaría Can Yaman ante estas explosivas declaraciones? Los medios de comunicación turcos, conscientes del impacto que podrían tener las palabras de Demet, intentaron contactar con Can Yaman para obtener su reacción. Sin embargo, el actor, conocido por su temperamento y por su propensión a expresar sus opiniones sin filtros, se mantuvo en silencio durante varios días, alimentando aún más la expectación y la especulación. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa del chisme, la explosión de Can Yaman. Después de varios días de silencio, de rumores y especulaciones, Can finalmente rompió su silencio. Y vaya que lo hizo a lo grande. A través de sus redes sociales, publicó un extenso mensaje que para muchos fue una respuesta directa a las declaraciones de Demet. El mensaje, redactado en un tono formal y cuidadosamente medido, no dejaba lugar a dudas sobre su indignación y su determinación a defender su reputación. En su mensaje, Can comenzó agradeciendo el apoyo incondicional de sus fans y reafirmando su compromiso con su trabajo. Luego, sin mencionar directamente el nombre de Demet, habló sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones laborales. Hasta aquí, todo parecía indicar que Can iba a tomar el camino diplomático y evitar una confrontación directa. Pero, como saben, el drama siempre está a la vuelta de la esquina. Can es conocido por no andarse con rodeos, y su silencio inicial solo sirvió para preparar el terreno para la explosión que estaba por venir. Continuando con su mensaje, Can afirmó, y aquí es donde se empieza a notar la explosión, que no iba a permitir que nadie manchara su reputación ni pusiera en duda su profesionalismo. Dijo que estaba orgulloso de su trayectoria, de su dedicación y de la pasión que ponía en cada proyecto. Aseguró que siempre había sido un compañero de trabajo respetuoso y colaborativo, y que cualquier acusación en sentido contrario era simplemente falsa y malintencionada. Subrayó que su ética de trabajo se basaba en el respeto mutuo y en la colaboración, y que siempre había tratado de crear un ambiente positivo y productivo en el set. Pero la parte más explosiva del mensaje fue cuando Can insinuó, sin decirlo directamente, que Demet podría estar buscando publicidad a costa de su nombre. Utilizó frases como algunas personas están dispuestas a hacer cualquier cosa por un minuto de fama, y es triste ver cómo alguien recurre a la difamación para promocionarse. Estas palabras, aunque no mencionaban explícitamente a Demet, fueron interpretadas por muchos como un ataque directo a su integridad y motivaciones. Fue como si Can, tras contenerse durante días, finalmente hubiera explotado, liberando toda la frustración y el resentimiento que había acumulado. El mensaje de Can Yaman desató una verdadera tormenta en las redes sociales. Los fans de Demet lo acusaron de ser misógino y de intentar silenciar la voz de una mujer que se atrevió a contar su verdad. Argumentaron que las declaraciones de Demet eran un testimonio de su valentía y honestidad, y que Can estaba tratando de desacreditarlas para proteger su propia imagen. Los fans de Can, por otro lado, lo defendieron a capa y espada, argumentando que Demet estaba mintiendo y que Can tenía todo el derecho a defender su honor. Señalaron que Demet estaba aprovechando la fama de Can para impulsar su propia carrera y que sus acusaciones eran infundadas y maliciosas. Pero más allá de la polémica en redes sociales, lo cierto es que estas declaraciones han reabierto un viejo debate sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Realmente hubo un romance entre ellos? ¿Fueron solo rumores alimentados por la química en pantalla? ¿Existe algún resentimiento oculto entre ellos? Son preguntas que probablemente nunca obtendrán una respuesta definitiva. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio, un complejo entramado de sentimientos, percepciones y malentendidos. Lo que sí es cierto es que estas declaraciones han dejado al descubierto una realidad a menudo ignorada en el mundo del espectáculo, que detrás de las sonrisas, los flashes y las alfombras rojas hay personas reales con sentimientos, emociones y, a veces, hasta con heridas profundas. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, sea cual sea su verdadera historia, parece haber llegado a un punto de no retorno. Y solo el tiempo dirá si algún día serán capaces de reconciliarse o si, por el contrario, seguirán siendo dos nombres destinados a ser asociados con la polémica y el drama. El futuro de su relación, tanto personal como profesional, es incierto. En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos diseccionado la explosiva reacción de Can Yaman tras las reveladoras declaraciones de Demet Özdemir. Hemos analizado cada detalle, cada palabra y cada insinuación, tratando de desentrañar la verdad detrás de esta polémica que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco.
Hemos visto cómo la tensión latente entre ambos actores ha estallado en una guerra mediática que ha dividido a sus fans y ha reavivado viejos rumores y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tan jugoso como yo. Recuerden que aquí en su canal de confianza, siempre les traemos las noticias más impactantes y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. No nos conformamos con la superficie, sino que excavamos en la profundidad de los acontecimientos para ofrecerles una visión completa y detallada de lo que realmente está sucediendo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que Can Yaman exageró en su reacción? ¿Piensan que hay algún resentimiento oculto entre ellos? ¿Quién creen que tiene razón en este conflicto? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos chismosos. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este drama y cuál es su opinión sobre los dos actores. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Siempre estamos aquí para mantenerlos informados y entretenidos. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos, así que estén atentos porque siempre hay un nuevo drama a la vuelta de la esquina. Nos vemos pronto.